Buenos días. Vamos a ver ahora lo que son las características de los fascismos. Características generales que comparten todos los sistemas fascistas. La primera de las características es que tienen siempre un líder carismático al que ensalzan. En este caso, bueno, pues vemos a los dos grandes líderes del fascismo mundial, que son Mussolini y por otro lado Hitler. Esta es una de las características claves de estos sistemas. Además, bueno, pues defienden la supremacía del Estado, en un Estado que identifican con el partido normalmente y que, bueno, vemos aquí reflejada, por ejemplo, en dos carteles de la época, uno italiano y otro alemán. La tercera de las características es que son sistemas autoritarios y que van en contra de cualquier sistema parlamentario europeo de la época. Están en contra, por un lado, del parlamentarismo, no están de acuerdo con el sistema parlamentario y, por supuesto, no están de acuerdo con la democracia. Y por eso, bueno, pues se cree que los autores, ¿no?, de la quema del Reichstag fueron los propios nazis en Alemania. Rechazan, por tanto, todo el sistema liberal y todos los sistemas, el sistema surgido de la Revolución Francesa, al que consideran culpable de la situación que están viviendo los diferentes territorios. La intervención del Estado en la vida política es otra de las características, tanto en la vida pública como en la vida privada, ¿no? Aquí vemos un cartel alemán que hace referencia, pues, a la familia, ¿no?, a cómo tiene que ser la familia. Y aquí otro del fascismo italiano, que habla del fascismo como un estilo de vida, ¿vale? Bueno, la quinta característica es que el fascismo defiende una sociedad no igualitaria, ¿vale? Por encima de todo estarán las personas que pertenecen al partido, los que pertenecen a las élites de los países. Por ejemplo, en el caso de Alemania, la raza aria estará por encima del resto. Así que esa concepción de sociedad no igualitaria va en contra de los sistemas de sociedad de clase que se habían implantado a raíz de la desaparición del antiguo régimen. Esto se refleja también en la educación, porque la educación era profundamente machista, ¿eh? Las chicas eran instruidas para ser las perfectas amas de casa, las perfectas, en el caso de Alemania, mujeres arias, ¿no?, madres, y en el caso de los chicos sí que eran instruidos, ¿no?, en otras cuestiones diferentes, la guerra, la lucha. Por lo tanto, la sociedad dividía entre los que pertenecen al partido y los que no, pero también dentro de este grupo las mujeres quedaban en un segundo plano. Las persecuciones es una característica tanto del fascismo italiano como del nazismo alemán. El nazismo alemán se centró en la persecución de los judíos, pero en el caso del fascismo italiano había perseguido desde un primer momento a los comunistas, estaba en contra de los comunistas italianos y los persiguen. Lo que pasa que, bueno, en nuestra memoria lo que nos ha quedado es lo que vemos reflejado en estas imágenes, lo que es la persecución a los judíos en Alemania, cómo los marcan, les obligan a llevar estas cruces de David y los señalan, ¿no?, como un enemigo y una persona a la que perseguir. También hay persecuciones en Alemania de los propios comunistas, no solo en Italia, sino que también en Alemania ocurre esto. El imperialismo es otra de las características de estos sistemas totalitarios. Están a favor de sistemas imperiales que les lleven a expandirse territorialmente, conseguir, por lo tanto, el mayor número de territorios posible. Por ejemplo, en el caso alemán, esto se justifica con la necesidad de conseguir su espacio vital. Su espacio vital que será Austria, su espacio vital que será Checoslovaquia y su espacio vital que ya por último será Polonia. Como ya sabemos, porque esto ya lo habéis visto en cursos anteriores, el detonante de la Segunda Guerra Mundial pues será la invasión de Polonia. Todo esto hace referencia a ese espacio vital. En el caso de Italia también se produce la invasión de territorios, en este caso todavía coloniales, con esa idea de colonización que viene desde el siglo XIX. La octava característica es muy importante.
Este tipo de sistemas fascistas, de movimientos fascistas, lo que están muy apegados a la idea de fuerza, a la idea del ejército, a la idea de lo militar, ¿no? Y la guerra para ellos no va a ser un problema, sino que va a ser una forma de conseguir sus objetivos. Por ello, pues incorporan sin ninguna dificultad a su simbología, pues ideas, ¿no? Y características relacionadas con esto, con el ejército, con la fuerza. Así vemos el saludo fascista, que es un saludo que vamos a ver ahora después tomado de las legiones romanas. Toman, como vemos aquí, la bandera tricolor italiana, pero incorporan los fascios, este elemento, incorporan también lo que es el águila imperial, todo esto con esa idea de imperio, esa idea de retomar y de volver a rescatar también desde el punto de vista histórico antiguos imperios que hayan sido importantes, ¿no? En el caso italiano el imperio romano y en el caso alemán el imperio romano germánico. Como os decía, el saludo es tomado del saludo que realizaban las legiones italianas y lo adoptan se adopta en Italia como fundamentalmente en Alemania, el saludo nazi. El uniforme, no van a adquirir uniformes que no tengan que ver con lo militar, sino que esos elementos se van a incorporar a su forma de vestir, ¿no? Tanto la indumentaria que van a llevar, la simbología, ¿no? El hecho de utilizar, bueno, pues esas camisas negras haciendo referencia a aquellos que intentaron invadir Fiumé. Fiumé es ese territorio que reclamaba Italia y que no consiguen después de la Primera Guerra Mundial. Entonces esas camisas negras hacen referencia a esa invasión de Fiumé. Y luego en el caso de Alemania pues llevan esa indumentaria, en este caso camisas pardas y la esvástica. La esvástica muy importante. La esvástica que la utilizan en las banderas, en la indumentaria, ¿no? La van colocando también en la decoración de las ciudades, pero que la esvástica es un símbolo antiguo, aparece ya en Mesopotamia en algunas cerámicas y los romanos usan esta simbología sin ningún problema, porque lo que hacen los nazis es coger un símbolo que existía y adoptarlo como un símbolo propio. Ahora nadie identifica la cruz gamada con el Imperio Romano, sino con los nazis. Hay una relación directa, ¿no? Vemos aquí cómo la usan en bandera, la usan también, ¿no? en este tipo de insignias que llevan, ¿vale? Van incorporando todos estos elementos y, bueno, usan también la cruz de hierro, que la tenemos aquí, ¿veis? Con la esvástica, que es una cruz que usaban en la Edad Media, por ejemplo, los templarios, o sea, que todos son símbolos que ya existen y que ellos van adoptando. Más, ¿no? Lugares donde aparece esa esvástica, los emblemas de las SS. Vemos aquí, por ejemplo, la esvástica, ¿no? en el emblema que usan las tropas en África. En la Luftwaffe también utilizan simbología militar y simbología propia. Bueno, entre las características también está el profundo nacionalismo. Beben del nacionalismo alemán e italiano y, bueno, ese nacionalismo se refleja en los carteles de la época, intentando, bueno, mostrar, en este caso, por ejemplo, lo que es la raza aria, el perfecto alemán, ¿no? Fuerte, que colabora, ¿no? Que participa. Todo esto forma parte de la propaganda. Una propaganda que se hizo muy importante durante la Segunda Guerra Mundial, ¿vale? Para intentar, bueno, pues dar moral, pero también dejar claro qué es lo que quieren, acabar con el marxismo. Ahí lo vemos en un cartel de la época, ¿no? Toda esta propaganda nacionalista muy común en el nazismo y en el fascismo. Otra característica importante de estos sistemas es que tratan de adoctrinar a la sociedad, a la población, y quien no queda adoctrinado pues queda apartado y perseguido. Aquí vemos además cómo usan para ese adoctrinamiento carteles que ya habían usado en otros momentos, por ejemplo en este caso este cartel que habían usado los americanos y que había tenido bastante éxito a principios del siglo XIX y que es, si veis, copiado por los alemanes para, bueno, pues también realizar toda esa labor de propaganda.
Hasta tal punto esa propaganda y ese adoctrinamiento ha llegado hasta hoy que nosotros, bueno, pues tenemos muy claro identificado uno de los grandes malos del cine, que es Darth Vader, y que Darth Vader, si os dais cuenta, lo que hacen para diseñar la película es tomar elementos de los uniformes alemanes, porque todo el mundo tenía muy claro que el malo, ¿no?, eran los nazis, y así, bueno, pues es más fácil identificar el mal. Es otra forma de propaganda también. La manipulación, la propaganda llega a todos los ámbitos, hasta el punto de que se queman libros que consideran los nazis prohibidos, libros que van en contra, ¿no?, de su ideología. Y luego, por supuesto, los judíos fueron uno de los grupos más atacados por la propaganda. Aquí vemos imágenes de la época, ¿no? Como, bueno, pues aquí en una tienda en la que un judío quiere engañar a una alemana rubia, aria, perfecta, ¿no? Como los judíos que esto quisieron, ¿no? Que toda la sociedad le quedara claro, habían acumulado riqueza, ¿no?, poder, ¿no?, todo el dinero. Identifican a los judíos con el liberalismo económico, con el capitalismo, que también rechaza los sistemas totalitarios, en este caso los sistemas fascistas. Entonces, bueno, pues el judío lo identifican con eso, con el liberalismo económico. Bueno, pues estas son imágenes de propaganda. Más imágenes de propaganda. Hay un libro denominado, de la época también, El hongo tóxico, que en este libro lo que trataba es de instruir para identificar a los judíos, poderles aislar y poderles apartar, ¿no? Y aquí en una de esas láminas está explicando cómo podemos identificar a los judíos por su nariz, ¿no? Lo que es el darwinismo social aplicado en este caso o usado por los fascistas para intentar identificar a los judíos. Los judíos es una religión, por lo tanto, bueno, pues esto carece de toda base científica, pero en la época sí que fue muy utilizado. Visión también da una visión sanguinaria de los judíos, ¿no? Que son, bueno, pues crueles y todo propaganda para arrinconar a este colectivo. Muy importante entre las características de los sistemas totalitarios del fascismo es el hecho de usar a la juventud y de tener a la juventud como una punta de lanza. Claro, los jóvenes no estaban contaminados ni por el sistema parlamentario ni por el sistema económico capitalista. Era más fácil de manipular y además, bueno, pues los consideran los que van a empezar a construir este nuevo orden, ¿no?, esta nueva sociedad y esta nueva Alemania. En el caso, vemos aquí una imagen como Hitler visita, ¿no?, a estos campos de las juventudes hitlerianas, ¿no?, estos campamentos de juventudes hitlerianas. La burguesía, y ya con esto termino, también, bueno, pues se convierte en un soporte del fascismo, y esta también es una característica del sistema totalitario fascista. Bueno, entre las reivindicaciones del proletariado, pues los burgueses se van a poner al lado de aquellos que defienden, ¿no?, y apoyan a la burguesía y a los diferentes proyectos económicos que están llevando a cabo. Y con esto hemos acabado las características del fascismo.